pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz, feliz, guiará feliz. Y cuando en Sion consigo sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz, feliz. Muy buenas tardes, queremos dar una muy cordial bienvenida a nuestros amigos, nuestros hermanos que están con nosotros en este programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Queremos invitarles a que participen respondiendo a la pregunta que luego va a aparecer en pantalla por este libro. Este libro se llama Aliméntate de mi palabra, como dice la palabra de Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para tener un concepto claro y un conocimiento mejor de lo que es Dios y el plan de salvación, es necesario estar instruyéndose. Y este libro le va a ayudar bastante a lograr ese objetivo. Así también queremos recordar que tenemos los cursos bíblicos Emaús, que usted puede estudiar en su tiempo libre en casa, sin ningún compromiso y en forma totalmente gratuita. Para adquirirlos tiene que comunicarse solamente con nosotros. Muy bien, ahora en la primera exposición va a quedar mi hermano Hugo leyendo y hablando de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, nuevamente, permiso, queridos amigos que nos acompañan en esta tarde, que han sintonizado su televisor para escuchar palabra de Dios, palabra fiel y verdadera. Quisiéramos invitarles a leer un texto en la palabra del Señor. Hemos hablado de la palabra fiel y verdadera. Quisiéramos leer ahora en 2 de Timoteo, capítulo 2,
versículo 11. Segunda de Timoteo 2, 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La segunda carta de Pablo a Timoteo más o menos se escribió en el año 66-67. Palabra fiel es esta. Esta es palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. El apóstol, escribiendo con verdad, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta palabra como que si él en carne propia, porque él lo pasó. En carne propia él sufrió penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Si somos muertos con Él. Muchas personas, muchos hermanos, muchos creyentes en la antigüedad sellaron su testimonio con la muerte. Si somos muertos con Él, sellaron su testimonio con el martirio, con la tortura, sellaron su testimonio echado en foso de leones, quemados en las hogueras, muchas veces martirizados, de tal manera que pudieran ellos negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero no fue así, sino que sellaron su testimonio con la muerte. Y no es menos el caso del apóstol Pablo, el cual también él sufrió penalidades, sufrió la cárcel y también la muerte, porque fue decapitado. Todo por causa del nombre del Señor Jesucristo. Habla y no calles, porque yo te mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Le dijo el Señor a Ananías cuando le mandó a que fuese a una calle que se llamaba Derecha, porque aquí él ora. Pablo, Saulo, llamado en ese tiempo, oraba. Amigo mío, amiga mía, esta es una carta escrita a creyentes. Esta es una carta que se escribió para hermanos, si somos muertos con Él. ¿Está muerto usted con el Señor? ¿Ha sufrido usted por causa del nombre del Señor Jesucristo? ¿Cómo está su mente? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Qué pasaría si tuviera que morir por causa del nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué pasaría con nosotros si un día tuviéramos que morir por causa del nombre del Señor Jesucristo? Usted, amigo mío, que no es del Señor. Usted, amiga mía, que no es del Señor. Usted, niño, amigo, que no es del Señor. ¿Qué pasaría con usted si un día tuviera que morir? ¿Ha sido salvo usted? ¿Ha sido salva? ¿Ha creído en el nombre del Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida?
¿Sabe usted que hay una vida después de esta? ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo dice en su palabra, te encarezco en el 2 de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino? Que juzgará a los vivos y a los muertos. Palabra fiel, palabra del Señor, no es palabra nuestra. ¿Sabía usted esto? ¿Sabía usted que hay un juicio? Como después nuestro hermano en el diagrama también nos va a hablar y nos ha estado hablando de esto, de la muerte, de la venida del Señor, de la puerta angosta, de la puerta ancha, del juicio que viene, de que si usted no es creyente y que si usted muere en sus delitos y en sus pecados, ¿dónde irá su alma? ¿Sabe usted eso? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Sabía usted que si usted no es del Señor, ¿dónde va a ir su alma? Pero si usted es del Señor, ¿sabe usted también que tendremos y estaremos para siempre con el Señor Jesucristo en la eternidad? No pongas tus ojos en las cosas que perezcan, más bien pone tus ojos en las cosas que no se ven, porque esas cosas son eternas. Si somos muertos con Él, si usted ha confesado con su boca que el Señor Jesucristo es su Salvador, es su Señor, ¿por qué no se ha bautizado? ¿Por qué no le ha obedecido? ¿Sabe usted que cuando somos bautizados somos muertos con el Señor? Somos muertos con el Señor cuando nos sepultan, cuando nos meten en el agua. Es como que si fuéramos sepultados con Él. Somos muertos con el Señor. Y cuando nos sacan somos resucitados con Él. ¿Sabía eso usted? Si somos muertos con Él, ¿por qué no quiere bautizarse? ¿Por qué no le quiere obedecer al Señor? ¿Por qué no quiere dar un testimonio visible a todo el mundo, a los que le ven, que usted es del Señor? ¿Por qué tiene vergüenza? ¿Por qué tiene miedo? ¿Le da pena lo que le puedan decir sus amigos, sus amistades, los que le ven? ¿Cree usted que se puedan reír de usted? ¿Cree usted que se puedan burlar de usted? Que si usted se bautiza, va a confesar que usted ya es muerto con el Señor y que ha resucitado con Él. ¿Le da vergüenza hacer eso? ¿Por qué le da vergüenza? ¿No sabe usted que las cosas viejas pasaron? He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué no quiere estar en la comunión con el Señor? ¿Por qué no quiere estar en el partimiento del pan? ¿Por qué no quiere estar bebiendo la copa, una sola copa? Esa doctrina que encontramos en Corintios. ¿Por qué no escudriña la Escritura? ¿Por qué no busca en la palabra del Señor? ¿Por qué no lee el contexto de la palabra del Señor, lo que quieren decir las cosas? Usted que no es del Señor, usted que no quiere aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo acepta ahora? ¿Cuánto tiempo llevamos en este programa? 1 año y tanto más o menos. ¿Y cuántas personas predican el Evangelio? ¿Cuántas personas anuncian que en el Señor Jesucristo hay vida eterna, perdón de pecados, una vez y para siempre? ¿Sabía usted que el Señor le ama? ¿Sabía usted que el Señor Jesucristo dio su vida por usted? Usted que está escuchando este programa, usted que ha sintonizado este programa, usted que ahora nos está viendo por televisión, pero esta es palabra de Dios, no es palabra de hombre. ¿Sabe que un día también corríamos en el desenfreno del mundo? Sí. En el desenfreno pasional de las concupiscencias del mundo. Un día seguíamos también la corriente de este mundo e íbamos a la condenación eterna. Usted que se crió en un hogar cristiano, usted que se ha criado en un hogar cristiano, usted que su padre se reúne con los creyentes,
su padre, su madre se reúne con los creyentes. ¿Por qué no quiere usted aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal? ¿Por qué no quiere bautizarse para dar un testimonio público de que el Señor es su Salvador y que usted ya murió para el mundo? Ahora es una nueva criatura. ¿Sabía eso usted? ¿Y sabía usted, amigo mío, que el Señor también juzgará a los vivos, como leímos, a los vivos y a los muertos en su manifestación cuando venga? Él va a juzgar a los vivos, a los que queden en este mundo, a los que estén aquí, para los cuales ya no habrá escapatoria. Para los que estén aquí ya no habrá escapatoria, sino que una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Eso sucederá. Y a los muertos, a todos aquellos ya que han muerto, los que se murieron sin Cristo, qué cosa más terrible que les espera. Oiga, amigo mío, si esto no es algo para entretenerle, esto no es algo para entretenerle la vida, para alegrarle el momento, no. Si esto es algo sagrado, es algo que repercutirá por la eternidad. Es una cosa tan solemne lo que está escrito aquí, que esta es palabra fiel y digna. Es una palabra de Dios, es una palabra verdadera. Esta palabra fiel y digna en primera y segunda de Timoteo y en Tito aparece 5 veces. Palabra fiel aparece en primera de Timoteo 1:15, en primera de Timoteo 3:1, en primera de Timoteo 4:9, en segunda de Timoteo 2:11 y en Tito 3:8. 5 veces hasta aparece este nombre, esta palabra fiel, palabra de Dios, palabra verdadera. Lo que le estamos hablando es una palabra verdadera. ¿Por qué no lo quiere usted aceptar en su corazón? No basta con escuchar, oiga, tiene que oír la palabra del Señor y por fe aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que cree en el Hijo tiene vida. ¿Sabía usted esta palabra? ¿Sabía usted que esta es palabra fiel? Esta palabra que se anunció en la antigüedad, esta palabra que se ha anunciado por más de 2000 años ya aquí en esta tierra, se ha anunciado de una o de otra manera. Se ha anunciado a emperadores, se ha anunciado a reyes, a gobernadores, a súbditos, se ha anunciado a ministros también en este mundo. Se ha anunciado esta palabra fiel y verdadera, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. ¿Y usted por qué no la quiere aceptar? ¿Por qué no quiere usted aferrarse a esta palabra fiel y verdadera? ¿Sabía usted que hay una vida después de esta? ¿Sabe usted que hay una vida después de esta? Comamos y gozamos que mañana moriremos. No se trata de eso. Comamos y gocémonos que mañana moriremos. No me importa el mañana, dicen algunas personas con total desplicencia. Como las cosas espirituales fueran un juego o un chiste. No, amigo mío, no se equivoque, no hierre, porque no sabe usted lo que pueda suceder con usted el día de mañana, porque esta es palabra fiel y verdadera. ¿Viviremos con Él? ¿Vivirá usted con Él? ¿Estará usted con el Señor por la eternidad? Y cuando estemos con el Señor, ¿qué hablaremos? ¿Qué hablará usted? ¿Del cambio de clima? ¿Qué hablará usted? ¿Qué hablaremos cuando estemos con el Señor? ¿Hablaremos de fútbol? ¿Hablaremos de aquel cantante? ¿Hablaremos de aquella persona? ¿Qué hablaremos cuando estemos en la eternidad? ¿No será un hablar del Señor Jesucristo y de su obra redentora por nosotros por la eternidad? Porque los elementos ardiendo fueron deshechos, dice en Apocalipsis. No va a quedar nada,
no va a haber nada, porque nuestros cuerpos serán transformados, porque esto corruptible será vestido de incorrupción, dice la palabra del Señor. Y de eso hablaremos, del Señor Jesucristo y de su obra redentora. ¿Y cómo está nuestra fidelidad? ¿Cómo está su fidelidad? ¿Cómo está mi fidelidad? ¿Soy fiel yo? ¿Somos fieles al Señor? Porque esta es palabra fiel. Porque si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él ha sido fiel por toda la eternidad y Él no miente. Números 23, 19. Dios no es hombre, no se equivoque, para que mienta. Él no puede mentir. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que en el Señor Jesucristo hay perdón de pecados. Él dijo que Él es fiel. Él dijo que el que cree en el Hijo tiene vida. Y no lo hará. Habló. Él habla. Él habla por medio de su palabra. Y no lo ejecutará. No lo ejecutará lo que Él ha dicho en su palabra. Él va a cumplir a cabalidad todo lo que está escrito en su palabra. Porque Él no es hombre para que mienta. ¿Sabía usted estas cosas que le estamos diciendo ahora? ¿Cómo está la fidelidad mía? ¿Cómo está la fidelidad de mis ojos? ¿Cómo está la fidelidad de mis oídos? ¿Cómo está la fidelidad de mi boca? ¿Cómo está la fidelidad de mis manos? ¿Cómo está la fidelidad de mi espíritu? ¿Cómo está la fidelidad de mi alma? ¿Cómo está la fidelidad de mis pies? ¿Amo yo al Señor más que todas las cosas? ¿Soy fiel a Él? ¿Cómo está nuestra fidelidad? ¿Pensamos en el Señor todos los días? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos a una, nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Solamente la única persona que tomó forma humana, que vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, el Señor Jesucristo, siendo Dios se hizo hombre, vino a este mundo, caminó entre los hombres y vimos la gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. El Cristo vino a este mundo, Dios encarnado, el ungido, el enviado de Dios, vino a este mundo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Crees esto tú, amigo mío? ¿Crees que el Señor Jesucristo murió por ti? ¿Crees que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por ti? ¿Por qué sufres? ¿Por qué tienes dolor? ¿Por qué tienes pena? Si hay un corito, hay un himno que cantamos. Si sufrimos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor a Jesús, la corona Él nos dará. Si sufrimos, ¿has sufrido tú? ¿Cuántas veces has sufrido? ¿Cuántas veces has sufrido en esta hora? ¿Cuántas veces has sufrido en este día, en esta semana, en este mes? ¿Cuántas veces has sufrido? Piensa que lo que hemos sufrido, lo que sufrimos nosotros, no se compara al sufrimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Piensa eso, amigo, que Él dio su vida por ti, dio su vida por mí. ¿Por qué tomas en vano la cruz de nuestro Señor? ¿Por qué tomas en vano la palabra del Señor? ¿Por qué no quieres creerla en tu corazón? ¿Por qué no la aceptas en tu corazón?
¿Por qué sufres tú? ¿Sufres por causa del nombre del Señor? ¿Has sufrido por causa del nombre del Señor Jesucristo? ¿Hemos sufrido por causa del nombre del Señor Jesucristo? Parece que no. Porque un amigo me dijo esto, porque un amigo me dijo esto otro, porque un vecino me dijo esto, porque no puedo obtener lo que quiere, porque ahora los pescadores estamos luchando por la cosa de la pesca. ¿Es eso compatible con sufrir por el nombre del Señor Jesucristo? No. Hemos sufrido por eso, como nuestros hermanos sufrieron por el nombre del Señor. Ellos dieron su vida por el nombre del Señor. No solo estoy dispuesto a ser atado, sino aún a morir por causa del nombre del Señor Jesús, dijo Pablo, cuando le dijeron que no subiera a Jerusalén, a Roma, porque allá sería encadenado y allá sería muerto. No, dijo, yo voy igual. ¿Por qué sufres tú por tu trabajo? ¿Por qué sufres porque no tienes trabajo? ¿Por qué sufres porque tienes muchas horas de trabajo? ¿Por qué sufrimos porque llueve? ¿Por qué sufrimos porque hay sol? Nunca estamos contentos. Nos da pena una y otra cosa. Nunca estamos contentos. Pero sufrir por causa del nombre del Señor Jesucristo, eso cambia todo. Y muchos hombres en la antigüedad fueron quemados y fueron muertos por causa del nombre. ¿Y nosotros qué hemos sufrido? Vienen días de sufrimiento, vienen días de dolor, vienen días de tristeza, de angustia. Pero sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Un texto muy precioso. Un mensaje a la iglesia de Esmirna, a la iglesia perseguida. ¿Por cuántos siglos ya ha sido perseguida esta iglesia? Hasta llegar hasta nuestros días. Hay persecución, hay persecución. Han muerto muchos hermanos nuestros, han muerto. Han muerto muchos hermanos nuestros por causa del nombre del Señor Jesucristo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Eso pasa, eso ha pasado con el mismo apóstol Pablo también, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, un periodo de tiempo corto. Se cumplió con un emperador romano en la antigüedad, se cumplió esto con un emperador romano. Y tendréis tribulación por 10 días, pequeño tiempo solamente. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. El gozo de la vida eterna dado a un vencedor. Él te dará el gozo de la vida eterna. ¿Por qué tú, amigo mío, no quieres aceptar el gozo de la vida eterna dada a un vencedor? ¿Por qué no quieres ser vencedor? ¿Por qué no quieres ser valiente? ¿Por qué no quieres aceptar al Señor como tu Salvador personal? ¿Por qué no quieres mirar a la cruz de nuestro Salvador? Si le negáremos, Él también nos negará. Leímos el texto. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede mentir. No puede mentir, es imposible. Es imposible que Él mienta. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos, no se equivoque. Y apártese
de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué pasa con los creyentes? ¿Qué pasa con nosotros los creyentes? ¿Cómo estamos actuando? ¿Conforme a la palabra del Señor? Y usted, amigo mío, usted que todavía no es del Señor, ¿ha escuchado la palabra del Señor una vez más? ¿Ha escuchado el Evangelio una vez más? Usted es responsable, ¿sabía usted? Por el hecho de estar escuchando, por el hecho de haber escuchado de que el Señor Jesucristo le ofrece salvación, le ofrece este favor inmerecido gratuitamente, usted ya es responsable. Para usted no hay escapatoria. Palabra fiel. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Palabra fiel es esta. Esperamos que el Señor y el Espíritu Santo, que ahora está tocándole en su corazón, pueda la palabra del Señor tener cabida en usted. Vamos ahora a un himno, a una pausa musical, y después continúa nuestro hermano Luis con la palabra del Señor. Is nailed to
Vamos a leer ahora en el Evangelio, primero en el Evangelio según Mateo, el capítulo 25 del 31 al 46. Dice como sigue: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, y enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a leer un pasaje que es paralelo a este y que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de uno de los profetas menores, el profeta Joel, en el capítulo 3 de el profeta Joel. Versículo 1 dice: porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré todas las naciones y la haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Versículo 12: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Vamos a dejar de momento hasta ahí la lectura de la palabra de Dios, y sabemos que Él bendice a los corazones de las personas la lectura pública de su palabra. Estamos aquí en el diagrama. Ya hemos considerado en otros programas anteriores la venida del Señor Jesús al aire en busca de su pueblo. Hemos considerado también la tribulación, la gran tribulación, y aún todavía estamos considerando ello, la batalla en los cielos, las bodas del Cordero. Ahora estamos viendo y hemos considerado también la revelación de Jesucristo en el capítulo 19 de Apocalipsis, en Malaquías, y vimos también la gran cena de Dios. Hoy día vamos a considerar el juicio a las naciones. El juicio a las naciones. También vamos a leer un pasaje paralelo, y voy a pedir a mi hermano Hugo que desde ahí mismo lea, por favor, en Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 14.
capítulo 7, versículos 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gracias. Muy bien, ahí tenemos también otro relato que es paralelo a esto, a la venida, al regreso de Cristo a la tierra y el establecimiento de el trono de juicio. En esta oportunidad vamos a considerar el juicio de las naciones, que debe distinguirse y no debe ser confundido ni con el tribunal de Cristo, en donde compareceremos todos los creyentes para ser examinadas nuestras vidas, a ver si logramos tener algún premio por nuestro trabajo que hayamos hecho para Cristo. Allí no hay lugar para condenación, porque ya todos hemos pasado de muerte a vida. Es solamente el examen para recibir algún premio, alguna corona. Y el otro juicio que vamos a ver más después, que es el gran trono blanco, es el juicio donde van a comparecer todos los inconversos para recibir la ratificación de su sentencia, por cuanto no quisieron obedecer al Evangelio de Cristo, no reconocieron el sacrificio de Cristo como para su salvación, para el escape de la ira venidera, no reconocieron el juicio de Cristo, la muerte de Cristo, como el único pago para que Dios les pudiese liberar del pecado y de su culpabilidad. Así hay que distinguirlo, porque el juicio de las naciones tiene que ver con un juicio nacional para las naciones gentiles. Y la razón o la causa que se verá en este juicio tiene que ver con el trato o cómo se comportaron los gentiles que vivan en el tiempo de la gran tribulación con respecto a los judíos fieles que prefirieron sufrir, y algunos van a preferir ser martirizados por amor a Cristo, y nunca van a negar, nunca van a apostatar de su fe. Y obviamente estos que se van a preocupar de los judíos creyentes también son gentiles creyentes, porque un inconverso, como vamos a ver, no va a tener preocupación por un hijo de Dios. Aún algunos ayudan y se burlan del sufrimiento del Hijo de Dios en este tiempo. Pero el juicio de las naciones tiene lugar aquí en la tierra. Recordemos que el tribunal de Cristo tiene lugar en el cielo.
y el juicio del gran trono blanco tiene lugar al final del reino milenial y no es ni en la tierra ni en el cielo. Dice, no se halló lugar para el establecimiento de ese trono. Este juicio, de acuerdo a lo que hemos leído en el libro del profeta Joel, va a tener un punto geográfico, en donde se va a llevar a cabo, y tiene que ver con el valle de Josafat, que significa valle de destrucción. Allí el Señor, cual el juez, va a reunir a las naciones, o más bien representantes de aquellas naciones gentiles, para pedir cuentas por su comportamiento. Ahora, esto no es incoherente, porque a través del Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos y podríamos leerlos en esta tarde, pero el tiempo no nos alcanzaría para varios programas estar en eso, de ocasiones en que Dios juzgó a naciones a causa de su pecado, un juicio nacional. Y yo, por ejemplo, les puedo dar algunas citas de esas ocasiones. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías tenemos en el capítulo 10, en el capítulo 47, en Ezequiel tenemos en el capítulo 25, en Amós tenemos en el capítulo 1, en el capítulo 2 también, y Abdías, el profeta Abdías, tenemos en el versículo 10, y en Zacarías, en el capítulo 14 versículos del 1 al 5, tenemos ocasiones en que Dios entró en juicio contra naciones completas. Y no es nada sorprendente el ver cómo la divinidad, cómo Dios va a seguir dando retribución a naciones en su gracia y en su amor. Él les ha llamado, Él les ha advertido, pero cuando no han querido obedecer al llamado de Dios, Dios después entra en dar retribución a los que están involucrados en estos hechos. Aquí en este relato se nombran tres clases de personas que están tipificados o están figurados aquí como ovejas, como cabritos y también como los hermanos. Y tanto las ovejas como los cabritos son los que entran en juicio. Los hermanos tienen que ver con aquellos judíos que van a ser los creyentes en el tiempo de la gran tribulación, que van a sufrir a causa del nombre de Cristo una cruel y gran persecución. Y el Señor Jesús va a establecer su reino allí, su trono de gloria, como dice el versículo 31, y enseguida va a llamar a las naciones. Y Él va a poner y va a apartar, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, así también va a apartar a los creyentes de los inconversos, y estos son creyentes gentiles en el tiempo en que Israel va a estar sufriendo la gran tribulación, o como leemos también el tiempo de angustia de Jacob, que va a ser un tiempo terrible en el cual el emperador que conocemos con el nombre de la bestia, este emperador va a poner un número en la frente o en la mano de las personas, y aquellos que no tengan ese número no van a poder comprar, no van a poder vender, vale decir, su vida va a ser un caos, su vida va a ser algo muy lamentable, y por supuesto ningún hijo de Dios, ningún creyente va a recibir la marca de la bestia. Y ellos van a ser
socorridos y van a ser ayudados por creyentes gentiles que estarán viviendo en aquel tiempo. Pero estos creyentes gentiles van a ayudar a estos judíos sin tener el conocimiento claro que al ayudar a uno de ellos es como si estuvieran ayudando al mismo Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en las Escrituras. Cualquiera que ayuda, cualquiera que tiene un gesto de amor, de misericordia, de gratitud para un hijo de Dios, es como si lo hiciera al mismo Dios. Y cualquiera que tiene una actitud de desprecio, de rechazo y aún de infamia en contra de un hijo de Dios, es como si lo hiciera al mismo Señor Jesucristo. Y el ejemplo claro lo tenemos graficado en la conversión del apóstol Pablo. Él, siendo Saulo de Tarso, él perseguía a los cristianos. Y en esa comisión, incluso él iba saliendo de Jerusalén cuando se le apareció el Señor Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pensaba que estaba persiguiendo a los creyentes, pero realmente a través de ellos estaba persiguiendo al mismo Dios encarnado, al mismo que vino desde el cielo, que murió en la cruz y resucitó para dar vida eterna a todo aquel que en él cree. Así tenemos que aquellos que son hijos de Dios están aquí tipificados como las ovejas. Y dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí hay gran confusión, especialmente en la cristiandad hoy día, porque no saben distinguir la cantidad y tipos de juicios que tenemos nosotros escritos en la palabra de Dios y que son diferentes unos de otros. Y muchos aquí ven como esto el juicio final, pero aquí tiene que ver solamente con gentiles viviendo en el periodo de la gran tribulación y judíos viviendo en aquel periodo. Los creyentes que pertenecemos a la iglesia, los que hemos sido salvados por Cristo en esta época, en esta dispensación de la gracia, estaremos viniendo con el Señor a la tierra para acompañarle en su reino. Así los creyentes de la iglesia no tenemos nada que ver con estos juicios, para que esto quede muy claro. Entonces, el rey va a decir: bueno, entren ustedes a el reino, porque tuve hambre y me diste de comer. Y él va a enumerar todas aquellas acciones de misericordia que estos creyentes gentiles tuvieron para con los judíos fieles en aquel tiempo. Y estos creyentes gentiles, ellos van a manifestar total ignorancia acerca de cuándo fue que ellos tuvieron alguna atención, cuándo fue que ellos tuvieron algún contacto con el Señor. Tal vez ellos van a pensar que ni siquiera estaban en la tierra cuando el Señor Jesús vino en su ministerio terrenal. Y van a preguntar, y entonces los justos, dice, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces el rey respondiendo el rey les dirá: de verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora aquí suscita una dificultad, porque la salvación en toda época no es por
esfuerzo humano alguno. No es porque el hombre en sí tenga algún mérito para que Dios le favorezca con la vida eterna. No es así. La salvación es por gracia y las obras no son la raíz de la salvación, sino más bien el fruto. A través de las obras se conocen aquellos que son hijos de Dios. El mismo Señor Jesús lo afirmó: por sus frutos los conoceréis. Y una persona que dice ser un hijo de Dios es como un buen árbol que da buen fruto. Pero si esa persona dice ser un hijo de Dios y está dando malos frutos, entonces significa que jamás ha nacido de nuevo, que jamás ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Y para graficar esto vamos a poner un ejemplo un poco fuerte tal vez, pero que es necesario que se entienda con claridad. Por ejemplo, una persona antes de recibir a Cristo como su Salvador personal es un ladrón, recibió a Cristo, fue hecho una nueva criatura, fue transformado, las cosas viejas pasan y ya esta persona no es más un ladrón. Pero si una persona dice: yo me convertí, yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, pero sigue haciendo lo mismo que antes practicaba, entonces con sus hechos está negando lo que ha dicho con su boca. Así es de claro. Ahora, en la palabra de Dios leemos en la carta a los Efesios, el capítulo 2, que la salvación es por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios o regalo de Dios, no por obra para que ninguno se gloríe. Está muy claro. Pero sí somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así, en este caso, el hecho de que estos creyentes hagan estas buenas obras para con sus hermanos judíos que están sufriendo es el sinónimo de que ellos son hijos de Dios, que ellos son salvados por Cristo. Y como son salvados por Cristo, ellos tienen amor por aquellos que son también sus hermanos. Así no hay que confundirse. Ahora, estos otros que aquí están tipificados como los cabritos y que nunca jamás tuvieron un más mínimo aprecio por aquellos que estaban sufriendo como hijos de Dios, estos van a la condenación porque ellos no han nacido de nuevo, porque ellos no tienen a Cristo como su Salvador personal. Y como no tienen a Cristo como su Salvador personal, como no tienen esa nueva vida que Dios da a través del Espíritu Santo, entonces ellos no tienen ninguna conexión ni con Cristo ni con los creyentes. Así no les importa para nada, no tienen ningún interés en aquellos que sufren, no tienen ninguna preocupación porque no son sus hermanos, ni ellos tampoco son hijos de Dios. Y obviamente el destino de todos aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador personal es el lugar de condenación que algunos niegan. Pero el Señor es el mismo quien dice en el versículo 41, entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí podemos ver claramente en la palabra de Dios que el lugar de castigo, el lugar de condenación, no fue preparado para el ser humano. Nunca Dios tuvo en mente eso. Pero como el ser humano desobedece y elige ir a la condenación, seguir a Satanás, el enemigo de Dios, entonces por su pecado, por su corazón endurecido, dice el apóstol Pablo a los romanos, atesoran ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Así ellos van a la condenación a causa de su pecado, a causa de haber vivido
una vida sin Dios y sin salvación. Así, querido amigo, vamos a hablar en la próxima oportunidad acerca del juicio del gran trono blanco. Pero usted está a tiempo ahora de cambiar su destino eterno. Usted puede cambiar su destino eterno ahora, porque después que pase de esta vida, ya nadie podrá cambiar su destino. Absolutamente nadie. Así, usted puede cambiar su destino eterno ahora viniendo a Cristo. No te estamos invitando, querido amigo, que vengas a una religión. No te estamos invitando a que vengas a una iglesia, no. Te invitamos a que vengas a Cristo, porque Él te amó de tal manera que murió en la cruz por ti, para que tú no vayas a pagar por tu pecado, sino porque Él pagó en tu lugar. Él ocupó el lugar que tú merecías cuando Él estaba en la cruz. Pero Él no te obliga, solamente te invita y te llama que vengas a Él, porque la salvación es enteramente obra de Dios, y Él te invita y te llama a que vengas así cual estás. Es Dios quien te ama, es Dios quien quiere salvarte, y nosotros, como mensajeros suyos, te traemos el mensaje de salvación. No deseches la gracia de Dios. Vamos a ir a otra pausa musical antes de despedirnos. Y
Muy bien, la respuesta correcta era Rey de Reyes y Señor de Señores. La persona que se gana el libro en esta oportunidad es la señora Flor Sanzana Araneda. El libro va a quedar acá en los estudios de la televisión para que usted lo retire en horario de oficina. Le instamos a que sigan participando porque todas las semanas hay un concurso como este y un libro disponible para ganar. Muy bien, pues les invitamos entonces para nuestras reuniones el día viernes, mañana, si el Señor aún no ha venido, para que asista usted y familia a reuniones acá en Pedro Aguirre Cerda 189, creyentes congregados en el nombre del Señor Jesucristo, para que vengan y para que escuchen la palabra del Señor el día domingo, cena del Señor a las 9:30. Usted queda cordialmente invitado para que venga a presenciar de qué se trata esta solemne reunión, y también después le invitamos a la escuela dominical a las 11:30. También hay clase para niñitos pequeños, jóvenes y adultos, para que venga usted con confianza. Y a las 7 de la tarde, predicación del Evangelio, también en la dirección mencionada. Ya. Ahí estamos, señor Carrera. El 4, mire. Sí, ¿y por qué lo tienen así el 4? Que se va negro. ¿Por qué lo tienen así? A ver. Que el 4 está ahí. Perdido y él me halló. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz, feliz. Guía